Bueno, creo que no necesitaba micrófono, pero ya que está, lo usamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta casa de estudio. Felicitarle en primer lugar a nuestro colega, flamante especialista en investigación, Hugo Verón. No, eso por la transmisión, porque está saliendo para todo el país. Y realmente agradecer la presencia de ustedes, tanto de Ana María como de Margarita, que están acá acompañando, y de todos los colegas que hoy también vamos a escuchar la ponencia de Hugo. Y bueno, decirle que estamos a disposición para cuando quieran realizar alguna actividad y seguir estudiando, especializándonos en estas cuestiones que son tan necesarias para la formación docente, ¿sí? Así que Hugo, felicitaciones de parte de todo el personal del Instituto de Formación Docente. Bueno, buenas tardes. Yo ya estuve compartiendo con ustedes hace un tiempo un encuentro aquí, y la verdad que cada vez que venimos nos sentimos muy bien. Decirles que este Ateneo es el quinto y forma parte de una serie de Ateneos que presenta la Redine y la carrera de especialización en investigación educativa. Tiene como objetivo justamente que los trabajos, las experiencias investigativas de nuestros estudiantes, ya ahora especialistas, se vuelquen a la comunidad donde trabajan, que vuelvan con su trabajo a devolver a ese grupo, a esa institución donde están trabajando, donde realizaron el trabajo, donde hicieron el trabajo de campo, puedan contar con esa devolución, puedan participar, puedan conocer y acompañar. Con la expectativa, ¿no?, siempre de entusiasmarlos. Sobre todo acá nos pone muy contentos que están los estudiantes, futuros profesores, los colegas, siempre con la intención de entusiasmarlos a que sigan estudiando sus propias prácticas, investigar las prácticas docentes, hacer investigación en educación y desde la escuela, y desde la institución donde están trabajando. Así que, bueno, por supuesto, felicitar a Hugo, felicitar a la institución. Me acompaña la doctora Ana María Sopi, que es nuestra referente en Redine, en la especialización, también la profesora especialista Marta Pablu, que venimos de Posada en representación de la Redine y de la facultad y de la carrera, ¿no? Bueno, nosotros no nos queremos explayar demasiado, simplemente comentarles al resto la dinámica. Nuestro mayor deseo es que esto se convierta en un diálogo, en una conversación, donde Hugo pueda, a lo mejor va a dar el puntapié inicial en comentar cuáles fueron sus intereses o cómo comienza su búsqueda, su deseo de conocer más sobre algún aspecto de la práctica o de la enseñanza, y que entre todos vayamos aportando y preguntando y sacándonos dudas o lo que tengamos para decir. Es decir, que no los dejemos solo a él como una cuestión expositiva. La intencionalidad no es el rendir cuenta ni exponer algo, sino un compartir. Así que bueno, espero que disfrutemos todos, y sobre todo Hugo, de este momento. Bueno, gracias.
Margarita, gracias Olga. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos por estar aquí hoy presente en este quinto Ateneo, de acompañar no solamente a la institución, a mí, sino también a la carrera, ¿no es cierto?, tanto del profesorado de matemática como a la especialización en investigación educativa, que es una carrera nueva y que es muy, ¿cómo decir?, súper feliz por haber estado en esta carrera, por supuesto, ¿no?, y haber sido especialista, haberme recibido, y también compartir con ustedes mi experiencia para que también ustedes se animen al final, sino en lo profesional también en el sistema educativo del mañana, ¿no es cierto? Así que bueno, en este caso, bueno, quisiera compartir con ustedes mi trabajo final de investigación de la carrera de la especialización en investigación educativa, que se llama el uso de las TIC en la enseñanza de la matemática en la formación docente inicial. Esto está enmarcado en el trayecto final, ¿no es cierto?, de la carrera especialista en investigación educativa de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM, de la Universidad Nacional de Misiones. En este caso me acompañó en todo el proceso, tanto desde la parte, desde el inicio, diríamos, desde todo lo que fue el proyecto de investigación, desde que comenzamos la carrera, y luego en la investigación, en el momento que lo llevamos a cabo, en la entrada al campo y en el análisis de lo que fuimos recolectando, diríamos, la doctora Mabel Rodríguez, que ella estuve bajo la dirección de ella, ¿no es cierto? A ver si puedo. Bueno, para iniciar primero me gustaría compartir con ustedes, ¿no es cierto?, desde dónde estoy pensando esta investigación. Y en primer lugar, bueno, yo soy de acá, de la ciudad de Oberá. Me recibí como profesor de matemática en la misma facultad donde se estudia esta carrera, y doy clases actualmente tanto en el nivel secundario como en el nivel superior en esta institución. Seguí formándome continuamente, siempre, principalmente en lo que es formación docente, en la enseñanza de la matemática y en el uso de las TIC en la enseñanza de la matemática. También tuve la posibilidad de participar de varios encuentros de la Redine desde que era estudiante, y así en varios encuentros con diferentes profesores, a veces individual, a veces grupal. Recorrí también varios lugares, una linda experiencia que también es muy recomendable, ¿no es cierto? Y surgió en el 2021 la posibilidad de estudiar esta carrera, donde se iniciaba por primera vez la primera corte en la facultad. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a probar, a ver qué sale. Y más que nada la idea también era de ese crecimiento no solamente profesional, sino personal, de seguir estudiando y de hacer una carrera más allá en la enseñanza de la matemática, basado en la investigación. Entonces, bueno, con respecto a esto, me parece muy interesante recuperar lo que el y Coria nos aporta, que en relación a la práctica docente, que cobrará fuerza un pasado escolar que difícilmente podrá transformarse si no se inicia un proceso de formación que reconozca ese pasado. Entonces también estoy aquí hoy en día en función a todo mi recorrido, no solamente desde que comencé a estudiar el profesorado, sino desde la niñez, ¿no es cierto? Al iniciar también esta formación por investigación, me acuerdo el primer día de clase de una de las materias, de la primera materia que cursamos, que nos preguntaron que en una sola palabra tratemos de describir por qué estábamos ahí. Y me acuerdo que elegí la palabra curiosidad, porque esa palabra, no sé, es como un puntapié, un proceso de guía, de iniciación, de querer conocer más. Y también, ¿no es cierto?, la otra palabra que elegí fue crecimiento, porque siempre tengo ese deseo personal de crecer, ¿no es cierto?, de seguir siempre
pensando, ¿no es cierto?, en los estudiantes, en qué podemos llegar a mejorar, siempre, como decíamos, siempre pensando en el otro, y a veces nos cuesta pensar en nosotros mismos también, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, bueno, tengo anotada una frase de Bachelard que me gustó, que la curiosidad da lugar a la esperanza de crear. Que eso fue como la frase inicial en la cual, en ese primer día de clase, que como que me despertó y dije, bueno, esto es lo que quiero y esto es lo que voy a lograrlo, ¿no? Bueno, también este punto de partida, desde los primeros días de clase, nos propusieron y nos preguntaron desde la carrera qué entendíamos nosotros por educación. Y desde nuestro lugar, desde nuestra experiencia, que podamos poder reconstruir o escribir algo en lo que nosotros entendemos por educación. Y bueno, después de haber recorrido todo este trayecto, desde el 2021 hasta hoy en día, y escribí más o menos lo que entiendo, de acuerdo a mi recorrido, de lo que es la educación, que es el proceso que nos permitirá desarrollarnos de manera plena, autónoma y crítica frente a los desafíos que se nos puede presentar en la vida personal y social. De esta manera seremos constructores de nuestro propio camino, apelando a la creatividad, a la búsqueda de pensarnos y repensarnos como agentes de cambio. Entonces, es una idea obviamente general donde todos estamos en condiciones de aportar, de reflexionar y de crear también nuestro propio concepto de educación, ¿no es cierto? Bueno, después también sabemos que las TIC hoy en día es un desafío personal para el docente, no solamente para el docente, sino también para el estudiante, de acuerdo a las actividades que plantean el docente, y que a lo largo del tiempo se transitan procesos de cambio en la mirada de un profesor con respecto a la enseñanza, y más aún con el impacto de las TIC, ¿no es cierto?, tanto en la vida cotidiana como en los diferentes ámbitos que se envuelven las personas. Como sabemos, si bien la pandemia fue como un puntapié para que todos no tengamos opción de ir a las TIC, y fue como de manera forzada quizás para muchos docentes, pero también ahí surgieron nuevos conocimientos, nuevas bases sólidas de docentes y de enseñanza de la matemática particularmente, que quizás antes no lo veíamos y se fue reforzando y reviendo cuestiones particulares que hizo crecer aún mucho más la enseñanza de la matemática que conocíamos hasta en ese momento, ¿no? Bueno, el interés, vamos específicamente al trabajo, ¿no?, de este trabajo está relacionado con conocer y comprender el uso de las TIC en la enseñanza de la matemática, en particular por parte de los docentes formadores de los futuros profesores de matemática. El foco está en el profesor formador, es decir, de qué manera promueve el uso de las TIC en sus estudiantes, y específicamente a través de qué propuestas los estudiantes aprenden matemática con TIC. Entonces, esto es algo muy tentador, ¿no es cierto?, para un profesor, porque a veces esperamos la receta, ¿no es cierto?, que nos digan cómo tenemos que hacer, o entendemos en función a un libro, queremos seguir determinados pasos y a veces no tenemos todo la misma, es decir, el mismo grupo de alumnos con la misma capacidad tanto de recursos tecnológicos como no es cierto? ¿Cómo fue el proceso de la creación, ¿no es cierto?, de todo, desde el proyecto de investigación hasta el trabajo? Si bien partimos desde los materiales bibliográficos, a partir de la búsqueda de antecedentes, a partir de ahí pudimos establecer el marco teórico para poder definir con mayor precisión cuál es el problema de investigación, los objetivos, el posicionamiento epistemológico, la metodología, las acciones llevadas a cabo en este trabajo, cómo fue el análisis de datos y las conclusiones. Si bien todo este proceso uno piensa que es lineal, pero no, siempre hay avances, retrocesos, constantemente estamos volviendo a la bibliografía, todo el tiempo
volvemos sobre el análisis sin perder de vista el objetivo. Por eso es un proceso que no es guiado el camino, sino que constantemente estamos yendo y viniendo hasta el último día de presentar el trabajo como finalizado, ¿no es cierto? Inclusive si ahora lo vuelvo a mirar, seguro algo lo iba a cambiar. Pero, con respecto a esa búsqueda de antecedentes, si bien todos esos antecedentes hay mucho, por así decirlo, desde la pandemia en adelante se evidenció aún más la cantidad de antecedentes en base a la enseñanza, no solamente en la matemática, sino en la enseñanza en general, en educación y en la incorporación de los currículum. Entonces todo eso lo agrupamos como en 3 grandes categorías, donde el primero tiene que ver con resultados en cuanto a los aspectos que están relacionados a la apropiación e incorporación de las TIC en el nivel superior, muchas investigaciones en función al nivel superior. Como segundo gran campo, los resultados con respecto a la integración en el currículum escolar, sobre reflexiones en cuanto a políticas educativas, desafíos frente a la aparición e implementación en las aulas. Si bien ya desde nación o a nivel nacional teníamos ya diferentes, no sé cómo se dice, sistemas o propuestas donde querían promover ese uso de las TIC, ¿no es cierto?, en el aula, con la aparición de las notebooks, de las netbooks en la escuela primaria, pero solamente como recurso, ¿no es cierto?, con esa queriendo hacer la integración en el currículum escolar. Y como tercero, aporte referido al conocimiento del profesor para la integración de las TIC en la enseñanza, que es lo que está más relacionado a este trabajo en el profesor formador y no en los estudiantes, ¿no es cierto? Bueno, esto también me llevó a definir con mayor claridad, a partir de la búsqueda bibliográfica, el marco teórico, donde como eje fundamental y eje principal, diríamos, de este trabajo de investigación fue el propuesto por Barreiro en el 2014, donde utiliza los criterios de pertinencia y significatividad de TIC. Estos criterios están relacionados a las consignas matemáticas para promover el uso de las TIC en los estudiantes y consta básicamente de 7 criterios. El primero, donde dice favorecer la búsqueda de pruebas matemáticas, se refiere a que el estudiante tenga la posibilidad de argumentar, que genere en el estudiante la posibilidad de argumentar y de justificar lo que está diciendo, lo que está escribiendo, el procedimiento que está haciendo. La imprescindibilidad de las TIC no se refiere a que no se puede resolver si no usa TIC, sino que cuestiones matemáticas que se pueden evidenciar con las TIC no se evidencian sin el uso de las TIC, no que no se puede resolver si no uso TIC. Después de no perder de vista el objetivo matemático, se refiere a que esté centrada en lo matemático y no en enseñar el programa tecnológico o el recurso, y dejemos de lado el objetivo, que es enseñar matemática. Después, incluir distintos usos de TIC se está refiriendo a que no solamente usar un determinado software, sino que también buscar información en internet, ver diferentes medios de comunicación, o sea, que haya un abanico de posibilidades, ¿no es cierto? La complementariedad, que es que no viene a reemplazar lo que es el lápiz y papel, sino viene a complementar y poder mejorar la enseñanza para un mejor aprendizaje. La libertad para apelar a las TIC, que el estudiante decida si quiere o no utilizar las TIC, y la libertad de selección de cuál recurso tecnológico utilizar, que nosotros no le digamos qué es lo que, sino que en función al problema o a la actividad matemática que tiene que realizar el alumno, que él decida cuál cree más conveniente utilizar, cuál o tal recurso, digamos, ¿no? Está remarcado el criterio 2 y 3 porque son como los más importantes para obtener una valoración positiva en TIC en una consigna matemática. Por ejemplo, si se cumple el criterio 2 y 3 de la imprescindibilidad de las TIC y de no perder de vista el objeto matemático, ya es suficiente para decir que tiene una buena valoración en TIC. En cambio, si uno de esos no se cumple, significa que tiene valoración negativa y por lo tanto se justifica del por qué esa valoración negativa.
Si se cumplen esos dos criterios, los demás criterios vienen a mejorar aún más todavía la valoración positiva, más rico sería en TIC esa actividad matemática, ¿no es cierto? Después, con respecto al posicionamiento epistemológico del trabajo, bueno, están dentro del paradigma interpretativo. Cité a Basilacci, donde dice que su fundamento radica en la necesidad de comprender el sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida y desde las perspectivas de los participantes. Y el problema de investigación centra su interés en conocer y describir las relaciones que establecen, en este caso los docentes del nivel superior, entre el proceso de enseñanza de la matemática y la implementación de las TIC en sus clases. Las preguntas que orientan este trabajo, que por ahí son parte muy importante dentro de un trabajo de investigación, traté de simplificarlas, ¿no es cierto?, en estas, donde dice que ¿qué estrategias se llevan adelante en las propuestas de enseñanza en asignaturas matemáticas para contribuir a la formación docente, promoviendo un uso pertinente y significativo de TIC? ¿Qué desafíos implican para el docente que enseña matemáticas a futuros profesores habilitarle a un trabajo con TIC? ¿Y qué ventajas o desventajas se pueden detectar? Entonces, todas estas preguntas fueron como también eje vertebrador, por así decirlo, donde me iban también guiando, porque en función a qué es lo que yo quería, también era el análisis, ¿no es cierto? Como objetivo general, comprender la relación entre las propuestas de enseñanza de la matemática y el uso de las TIC que promueven, y como específico, conocer los tipos de actividades que proponen los docentes, formadores en este caso, para promover el uso de TIC, y describir la pertinencia y significatividad de TIC en las actividades que proponen los docentes formadores para la enseñanza de la matemática. Con respecto a todo este trabajo, bueno, se tuvo que tomar algunas decisiones generales, ¿no es cierto?, para ir un poco delimitando el trabajo de campo, y decidimos que como población sean docentes de un ISFD que tengan a cargo asignaturas del campo de la formación específica en matemática, en el profesorado de educación secundaria en matemática. En este caso dejamos de lado lo que es el campo de la formación general y el campo de la formación para la práctica profesional, y el periodo fue 2021-2022, que fue cuando comenzamos con toda esta travesía de la investigación, ¿no? En la selección fueron docentes de materias específicas, pero que realmente manifestaron, ¿no es cierto?, y que estaban dispuestos de que sus propuestas sí promovían el uso de las TIC en los estudiantes. Los materiales que utilizamos fueron programas y las guías de actividades que los propios docentes nos brindaron en este caso, y organizamos en función a tipos de actividades que fueron de acuerdo a la similitud que tenían entre ellos, y analizamos, ¿no es cierto?, como una consigna representativa de cada tipo en base a los que nos presentaron los docentes, y lo hicimos todo con lápiz y papel y luego con TIC desde la resolución del estudiante. ¿Cómo fue la entrada al campo? O sea, en esta primera etapa nosotros no es que dijimos, bueno, están todas las materias específicas y vení, pasame esto, pasame aquello, sino que primero hablamos con los docentes, le comentamos cuál era la propuesta, si les gustaba la idea, si estaban en condiciones, en qué sentido, porque ellos nos tenían que brindar también la información de su trabajo, ¿no es cierto?, sus actividades, qué es lo que dan en el aula, y a veces solemos resistirnos a que el resto sepa qué es lo que nosotros hacemos en el aula. Entonces, por ahí esa parte fue como lo principal, diríamos, para poder dar el siguiente paso, ¿no es cierto? Y bueno, un poquito para empezar la conversación, porque veo que nadie conversa, y haciendo justamente, para que no llegues al final tan rápido. No, falta un montón. Lo que quería era preguntar justamente si alguno de tus colegas está acá presente. Sí. Bueno, qué interesante que aquellos colegas que compartieron sus guías, su experiencia, estén compartiendo este momento. Eso también habla de una apertura
digamos, y un compartir el conocimiento a nivel institucional con el otro y crecer con el otro. Eso es muy importante. Bueno, y como están más de entre casa diciendo, a ver cómo fue esa apertura y en cuánto quedaste al final, porque debe ser, ¿cuántos docentes son en total? Igual se fue cambiando porque también fueron cambiando de profesores, en el sentido de que hay profesores que dan varias materias, hay profesores que dan una sola, y después se fueron cambiando por licencia, porque se mudaron. Entonces eso también va variando, ¿no es cierto? Pero la misma cantidad que hubo en ese momento no es ahora. Y por ahí algo interesante que quería compartir es que en ese momento, cuando fui hablando con cada uno de los profesores, algunos me decían que no promovían el uso de las TIC, pero que sí les gustaría aprender y saber y conocer, ¿no es cierto?, para poder crecer, porque como que la otra parte tenía, pero como que todavía le faltaba eso. Y entonces, en ese sentido, estaban predispuestos también a, quizás con las actividades, ya sabiendo que no promovían el uso de las TIC, pero que sí querían aprender. Si hay alguno de esos colegas acá que de hecho es participante de la investigación, es parte, que nos cuente cómo se sintió cuando lo invitaron. ¿Le llamó la atención? ¿Qué pensó? ¿Qué era lo que, a qué lo estaban invitando? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? No sé si hay alguno que haya participado en... Pero me acuerdo si nos hay algunos al mail. De todo, al mail, al WhatsApp, por personal. Y ahí me todas cosas que decía, bueno, si usas esto, aquello, no he dicho. La verdad que no, así que te agradezco, pero yo fui una de las que dijo que no, porque realmente no implementaba nada que cuadre dentro de lo que estaba realizando. Claro, eso también, sobre todo para los que te decíamos hoy, alentarlo a querer investigar en la educación, habla también del caminito ese que tenemos que hacer cuando encaramos esa curiosidad, encaminamos esa curiosidad a querer conocer algo, la famosa entrada al campo, que es ver cómo vamos a relevar esa información, a ver por dónde empiezo, a quiénes pregunto, que es toda una parte de la metodología, ¿no? Que además eso es muy difícil porque, bueno, yo soy docente Nobel de acá del instituto y ya me encuentro trabajando dentro del campo, pero el problema es que va cambiando mucho. A veces te encontrás con que vos tenés las herramientas, tenés el conocimiento, tenés la capacidad, y cuando te vas con la tecnología al aula, los chicos ni tienen ni idea de cómo hacer un documento de Google, entonces decís, bueno, ¿por dónde empiezo? Empezás a sacar cosas de la galera, empezás a hacer como tutoriales, cosas así que... Y a veces yo creo que esa es la gran barrera que tenemos, ¿viste? ¿Cómo? Porque en cada curso, en cada aula, en cada zona, se van presentando cosas. Sí, sí. Y entonces a veces es el internet del lugar, o a veces es que los chicos no tienen la tecnología, o a veces el conocimiento mismo de los chicos de que decir, bueno, todos tienen un celular, estoy en el lugar ideal, pero en realidad los chicos tienen celular para Instagram, Para otras cosas. Claro. para redes sociales, no por ahí para el uso que se le da a la tecnología. El uso desafiante de la matemática. Claro, entonces ahí es donde vos decís, bueno, y yo por ejemplo, ahora estamos con ahí una especialización en tecnologías inmersivas. Y ahí vos decís, wow, la cantidad de cosas que se pueden herramientas hacer. digitales que hay disponibles, que yo por ejemplo me quedé con GeoGebra, me quedé con cosas así muy básicas, y no, había sido que... Sí, pero bueno, lo importante es con lo que uno tiene poder hacer algo. Claro. Digamos. Exacto. Me parece importante remarcar, muy valioso lo que el inicio del trabajo, con el tiempo que se dio el trabajo de Hugo, porque estábamos en disco, Claro. porque estábamos como institución atravesando una forma de trabajo muy rara, si se quiere, por nuestro nombre, pero que veníamos de un aislamiento, y entonces me parece que es sumamente valioso que él se haya animado en
animado a esto, ¿no? A un proyecto de investigación, de invitar a colegas, como estábamos en una comunicación. Cuando nadie podía escapar de las TIC de algún Sí, modo, claro, ¿no? de alguna manera intentábamos llegar a subsanar algunas cuestiones, ¿no? Porque el año anterior habíamos estado en pandemia, nosotros como formación docente, muchas cuestiones que las resolvimos muy a tiempo, con las mesas de exámenes, con los cursados, con las mesas de que no teníamos. Y después cuando empezamos a volver, nos plantearon esto de las burbujas y demás, que tenemos que ir a decir, no, la verdad que estamos con la cabeza rota en mil pedazos. Entonces me parece muy valioso que se animado de meses más con el Estábamos en burbujas, me acuerdo también. En burbuja. No, y volviendo a lo que decía Margarita, la cuestión de que también las personas se predispongan a participar de una investigación, o sea, porque es también como que uno abre un poco de lo que estás haciendo. Abre su corazón. Sí, un poco, ¿viste? Y también a veces uno tiene ese miedo de que pensás que te van a juzgar, o sea, y no es así en realidad. Y también es disponer el tiempo, o sea, pero realmente decir, bueno, te voy a dar mi tiempo para no sé, estar con mis materiales, para charlar con vos, o sea, es todo una predisposición que las otras personas hacen para crecer también entre todos, ¿no? Pero la verdad que... entender eso, Flavia, como trasplantar la práctica, de que esa es la base, porque en ese ida y vuelta es un crecer mutuo, porque uno poder interpelarse, porque yo creo que lo que yo estoy haciendo es comentario por ahí, al ponerlo en discusión, de permitirme discutir con otro colega, debatir sobre si eso que yo pensaba que era así o no, es un desafío como poder a veces el crecimiento profesional importante. Sí, perder el miedo, entender la jugada, además justamente por eso tiene que ver que estemos acá y que la presentación sea acá y no en la facultad de Posada, por ejemplo. Claro. Que ese es uno de los... Ir a los lugares de trabajo, ¿no? Porque es un trabajo de con la la institución. primer familia. Él no lo hubiera podido hacer sin la colaboración de ustedes. Así que todos son autores. Claro, ese es el concepto que desde Berlín y desde la especialización tenemos. Cuando uno hace un trabajo en un lugar, el otro es tu coautor, aunque no aparezca, ¿no? Entonces, mínimamente esa evolución y ese compartir de lo que avanzamos es muy importante. Yo recuerdo que allá, creo que fue en la práctica, que nos decía Mabel Rodríguez, creo que fue, que no se investiga en soledad. Claro. Eso es sumamente importante porque sí o sí necesitan de no hay forma. Esa es una idea muy importante. Bueno, después ya le devolvemos la palabra. Porque tenemos en el mundo académico, como generalmente se investiga por un proceso de formación personal, se hace una maestría, un doctorado, entonces se investiga para uno, se investiga para obtener la certificación, es el área que está buscando, bueno, lo consigue y a veces nadie se entera de lo que había descubierto o de lo que había encontrado. En general, lamentablemente, esos sistemas conducen a modos muy individualistas, muy egocéntricos de pensar el trabajo científico. Es mío, yo soy el autor, yo soy figuro, y en realidad en la investigación educativa eso no es posible, porque ninguna práctica educativa la hace una persona sola. O están los estudiantes, o están los colegas, o está alguien en la institución, es ineludible. Yo no hago educación parándome sola delante de un pizarrón, no. Necesito un diálogo con alguien. Entonces, también la idea de investigación educativa que propiciamos es la de una producción colectiva, de una producción compartida. En muchos trabajos, inclusive, proponemos los nombres de los autores, a veces incluso estudiantes, se pone alguna página con anexos, porque realmente sin eso que el otro aporta, la investigación no es posible, ¿no?
comparte, el conocimiento se comparte, queda ahí nomás en la experiencia propia del Claro, por eso se debe publicar, ¿no? Claro, eso que él necesitaba saber, vieron las preguntas que se formuló, no lo sabía él. Los que lo sabían eran ustedes. Entonces necesitaba que ustedes le dieran esa información, de lo contrario no puede concluir su trabajo. Por eso hay una coautoría en el proceso de producción de ese conocimiento. Y ese trabajo retroalimenta la misma conversación. Es lo que ella dijo, porque al pensar lo que hacían a raíz de las preguntas de Hugo, también se miraban a sí mismos. Pero yo que estoy haciendo, si es así, ¿qué hacen vos? Y comparemos, o sea, se propone una situación, les diría, de análisis académico, de debate académico. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos usando? Que saca al docente de la virtual soledad o aislamiento en el que habitualmente no. Y en sí mismo es un proceso de perfeccionamiento. Así que bueno, reitero los agradecimientos y seguimos escuchando a Hugo. Sí, no, y también, bueno, hay un profe acá, Juan, que él sí me brindó todos sus materiales, inclusive él dijo, por ahí si no nos vemos, como tenemos en el mismo curso materias, le dijo, pedile a los chicos que te den todo lo que necesiten. Así que eso también me abrió posibilidad de poder acceder no a una o dos consignas, sino a todo lo que habían dado durante todo ese tiempo que estaban trabajando en el aula, ¿no es cierto? Gracias, Juan. Facilité algunos problemas que trabajamos, pero por ahí no es que les obligo a utilizar las TICs, le digo que eran problemas interesantes como para poder resolverlo con la ayuda de una TIC, por ejemplo, con el GeoGebra, que por ahí haciendo con lápiz y papel no se puede llegar a hacer ese tipo de análisis que nos podría brindar un software dinámico donde se puede ver una familia de figuras, por ejemplo, y uno concluyendo solo encuentra una solución y por ahí se empieza a hacer un par de preguntas como para que empiecen a ver distintos tipos de resoluciones o familia de figuras que con una TIC sería mucho más rápido el trabajo y se podría visualizar eso. Que los alumnos del taller de resolución utilicen o no las TIC, bueno, es la decisión de cada uno, no es que estaban obligados. Y aparte, como se mencionaba por ahí, es una materia que está en el primer año, entonces hay muchos inconvenientes, conocimientos previos vacíos, hay que volver a recordar cuestiones básicas y después todavía incluir una TIC, por ahí que era muchos trabajando en secundaria, por ahí muchos no. No es una TIC que por ahí está bueno para explorar, pero también sería muchas clases de exploración sobre la TIC. Tener un manejo de eso, no digo que sea súper perfecto, pero después sí utilizar la TIC como un conocimiento previo para ganar la resolución de ese problema. O sea, es todo un tema. Sí. No sé si se entendió. Sí. Bueno, por ejemplo, taller de resolución de problemas, hablando con el profe, ¿no? De todas las actividades, lo que pudimos hacer es como englobar en tres grandes superactividades, ¿no? Como en tres grandes tipos de actividad matemática que tenía que hacer el estudiante. Uno era realización de cálculos, otro representación de gráfica de figuras geométricas y otro establecer un patrón. Por lo menos hasta en ese momento eran como esas tres clasificaciones de tipo de actividad matemática del estudiante. Por ejemplo, los más que utilizado, refiriéndome a los estudiantes, ¿no? El Photomat, que también es muy utilizado en la escuela secundaria, donde solamente sacando la foto del ejercicio te resuelve todo. Con respecto a la representación gráfica de figuras geométricas, la mayoría utilizaba el GeoGebra en este caso. Y con respecto a establecer un patrón, si bien la mayoría lo hacía en lápiz y papel, pero con algún uso un software, por ejemplo, ponemos los tres primeros casos, diríamos, que nos da como de cómo va variando, y solamente en Excel arrastrando ya me da para cualquier posición, ¿no es cierto? Entonces, si bien estas actividades
cumplen el criterio de no perder de vista el objetivo matemático, pero quizás le faltaba dar una vuelta de tuerca, diríamos, a que se pueda cumplir también el otro criterio, que sea imprescindible el uso de las TIC. Con respecto a, por ejemplo, una materia de segundo año, de análisis matemático 1, también lo que fue brindado por la profesora en ese momento eran, por representación de funciones, en este caso era todo sobre el trabajo de funciones cuadráticas, o el análisis de los parámetros de una función, como eran como dos grandes actividades. Y, por ejemplo, ahí puse, no voy a leer la consigna, ¿no? Pero se refiere a que si analizamos qué va pasando a medida que voy variando dos parámetros, B y C en este caso de la función cuadrática, qué es lo que sucede, ¿no es cierto? ¿Qué efecto produce en la gráfica? Si hacemos en lápiz y papel, quizás hay cuestiones que no se pueden advertir, en cambio con el GeoGebra solamente en poquito tiempo ya podemos identificar, por ejemplo en el primero, que me va a producir el vértice a medida que va variando otra parábola y que podemos hacer todo un análisis en función a esa nueva parábola que surgió, que anteriormente usando solamente lápiz y papel no lo advertimos en realidad, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, en tercer año, matemática aplicada, en este caso la profesora, que ahora ya no está más, ahora hay otra profesora, ella me brindó esta actividad, me dijo, no es que me dio un campo de posibilidades, sino que me dio la actividad donde es un problema relacionado a un aspecto económico de una empresa, donde tenemos la función y lo que me pedía era el graficar y después interpretación del gráfico. Entonces, por ejemplo, con ya sea Photomath o en GeoGebra, escribimos la función o sacamos la foto de la función y ya tengo la gráfica y solamente respondo a las preguntas brindadas de lo que me pedía la consigna. Entonces, el objetivo matemático estaba presente de interpretación de consigna, de hacer el gráfico, pero es lo mismo hacer tanto en lápiz y papel como en el uso de TIC. La diferencia estaba en ahorrar tiempo, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, el de métodos numéricos, que también este profesor ya no está más. Esta era la consigna de un parcial que él me brindó, donde la idea era el análisis de errores y la aproximación lineal y de aproximación de funciones. Entonces también solamente en bandeja entrada escribiendo cuál es la forma que va teniendo, ya automáticamente puedo ir viendo gráficamente qué es lo que va pasando de acuerdo al error que previamente establecido. La diferencia en este está que ya decía explícitamente que utilice el GeoGebra y utilice el Excel, a diferencia de otras actividades que por ahí no lo decía. Entonces está presente también el objetivo matemático en este caso, de qué es lo que tienen que hacer matemáticamente, no de enseñar el recurso, pero el de imprescindibilidad del uso de las TIC, por ahí le faltaba una vuelta de tuerca como para que tenga una valoración más positiva en realidad, ¿no es cierto? Bueno, y como todo trabajo siempre tenemos conclusiones, perspectivas, reflexiones, ¿no es cierto? En este caso nos plantea, ¿no es cierto?, el uso de las tecnologías, muchos desafíos como docentes, formadores, y que es vital relevancia hoy en día, ¿no? Y a medida que van pasando los años aún más, para la implementación en el ámbito educativo, y también coincidiendo con múltiples autores de que es importante establecer esto no establecer, sino que es importante que se haga diario, diríamos, ¿no es cierto?, en la formación de profesores en este caso. También, de acuerdo a los datos brindados, pudimos observar que las consignas que los profesores nos propusieron, ¿no es cierto?, se pueden agrupar de acuerdo a similitudes, de acuerdo a la actividad matemática que deben hacer, y que en este caso tuvimos consignas de que sí tienen una valoración positiva en TIC y consignas que no. O sea, como que no es que todo sí o todo no, sino que algunas sí, otras no, y quizás con una volver a revisar y a mirar y cambiar algunas cuestiones puede mejorar aún más todavía. Y bueno, y los criterios de pertenencia y significatividad fueron como eje central para hacer este análisis en este trabajo, ¿no es cierto? Y los logros, ¿no?, que es por ahí lo más importante y lo que queremos resaltar, es que
no solamente personal, sino que con los profesores comenzamos a pensar ya, ¿no es cierto?, en herramientas para poder diseñar consignas con un uso pertinente y significativo de TIC para que pueda mejorar la enseñanza de la matemática en la formación docente. Y bueno, pero teniendo en cuenta que siempre tenemos que tener algún criterio para entender si es o no pertinente utilizarlas, de que lo matemático que el alumno aprenda sea valioso, no es solamente jugar con el GeoGebra, de que las TIC no solamente pueden ser usadas para ahorrar tiempo, es importante el ahorro de tiempo, pero que no es lo único, y que son herramientas potenciadoras y facilitadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, y que hay mucha matemática valiosa que podemos abordarlas si contamos con tecnología, ¿no es cierto? Entonces, me parece muy importante resaltar esto de que como logro también de que los docentes están interesados, por más que digan que no promueven el uso de las TIC, de que sí quieren trabajarlo y poder reunirse y juntarse y charlarlo. Siempre en las mesas de examen lo charlamos, nos pasamos consignas, entonces estamos en constante movimiento, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, no sé. ¿Alguna pregunta? Sí, vamos a charlar. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Usted cree que hay solamente a través de una herramienta más? ¿Cómo? En base a su investigación, ¿usted cree que las TIC, si es posible enseñar matemáticas solamente a través de las TIC o solamente es una herramienta más? No es solamente con las TIC. O sea, viene las TIC, con el uso de las TIC, lo que nos ayuda es a potenciar aún más la enseñanza de la matemática. No significa que si no uso las TIC no vamos a tener una buena enseñanza de la matemática. O sea, viene a apoyar, a complementar la enseñanza de la matemática en la formación de profesores, que es lo que estamos. Si solamente usamos TIC, ¿es posible? Desde su punto de vista, ¿no? Para mí no. Que se puede diseñar solo las consignas a través de Solo usando las TIC. Y no. La educación tradicional, digamos, que tenemos en la matemática, en base al uso de las TIC nomás, pensando en el futuro que tenemos ahora, con respecto a la inteligencia artificial y todo esto que se viene, porque yo estuve viendo algunas notas, algunos videos que hablan sobre que en el futuro la educación en base a esto de la inteligencia artificial, como que vamos a poder estudiar a una persona de otro lugar, en un lugar aislado, o sea, yo en mi propio mundo, sin necesidad de tener una educación tradicional. Y ahí las TIC serían fundamentales, porque si uno no tiene el conocimiento de unas TIC, ¿cómo uno se inserta en ese nuevo mundo, de esa educación nueva, digamos, que se está queriendo plantear? ¿Vos te referías como a una educación a distancia, como híbrida? Una educación a distancia donde ya se olvida la educación tradicional y ahí, ¿cómo afectaría después a nosotros? Como docentes. Pero en este caso sería el uso de las tecnologías como un medio, ¿no? Para la enseñanza. Como un medio para seguir estudiando. Vamos a suponer que te conectás con uno de otro lugar del planeta para discutir matemáticas, porque el profesor hizo su investigación en el uso de las TIC para potenciar la enseñanza de la matemática. Y una de las cosas que tenemos que tratar de no perder de vista es justamente el objetivo matemático. No solo no olvidarme que quiero que aprendan matemática o quiero hacer matemática con mis estudiantes, sino también usar las TIC y hacer matemática. Ese tema sería para otro investigación. Sí. No. Lo que yo quería aportar también Pero respecto a eso que hablábamos con Hugo inclusive, que nunca se pierde de vista al profesor. O sea, si bien está la tecnología y todo, incluso hablábamos con él en pandemia, aparecieron nuevas herramientas y todo, pero siempre está el profesor. El profesor es el que piensa. El que tiene que generar esos espacios de aprendizaje también. Claro, es el que planifica, es el que, a ver, cuando se orienta, o es el que decide a ver qué video van a ver, por ejemplo. O qué se va a enseñar o cómo se va
va a enseñar, qué es lo que querés enseñar. O qué consigna, en este caso, volviendo al trabajo de nuevo, qué consigna voy a diseñar para promover el uso activo. O a través de qué, cómo. O sea, siempre está el profesor, como que no se corre de lado más allá de que esté la tecnología. Con esto de la inteligencia artificial se viene como una cosa muy novedosa y es más, se leen en algunas noticias que dicen que hay muchos empleos que van a quedar de lado, pero uno de los que no va a quedar es el trabajo del profesor, porque vos podés usar toda la inteligencia artificial que pueda hacer, pero la mediación, este feedback que se da entre alumno-estudiante, o sea, estudiante-profesor, no se puede hacer a través de una máquina, es único. De hecho, volviendo a la pregunta inicial, la mayoría de los programas de educación virtual caen cuando no hay tutoría de por medio. Cuando el alumno está solo en su computadora en su casa y no hay alguien que lo medie, entre el contenido y el estudiante, es cuando el programa falla y la mayoría de los estudiantes terminan abandonando. Siempre, incluso en ese caso, tiene que haber un docente mediante. O un coordinador experto. Una pregunta, en función de que estuvieron trabajando con Juan, con Sandra, cuando trabajaron sobre las propuestas en el aula, en esto de usar el recurso tecnológico, pensado para el contenido matemático, ¿se tuvo en cuenta o surgió en algún momento las competencias digitales, las competencias tecnológicas que debe desarrollar también ese docente de formación? Esto que decía Juan también, tengo que saber manejar la herramienta, pero no solo el uso operativo, sino la competencia para tener estos criterios también de seleccionar en función del contenido, lo que voy a, qué recurso, y también esto que decía, no todo se puede enseñar por TIC, o sí todo, sí. No sé si surgió eso en algún trabajo. En realidad no, porque las actividades que por ahí me fueron brindando la mayoría fueron como actividades aisladas, ¿viste? Entonces no podíamos identificar si estaban marcados bajo alguna secuencia didáctica para promover algo o alguna competencia o algo. Sí analizamos antecedentes, ¿no es cierto?, del modelo TEPAC, por ejemplo, que tenía que ver con el conocimiento tecnológico y pedagógico del profesor, pero no surgió en este trabajo. Por lo menos no surgió en las actividades que fueron presentando. Porque no es que no es que yo participé de las clases y vi a ver cómo ellos hacían las actividades y nada, sino que ellos me brindaron actividades donde las consignas nada más. Claro. Claro, eso también es un desafío, ¿no? Porque si no uno se queda en la herramienta misma y el uso operativo nada más, y no pensar más allá, porque hoy es GeoGebra o cualquier otra herramienta, pero hay miles de millones. Como en su momento fue la calculadora. Claro, entonces pensar más allá. Sí, igual como justo hablábamos con Flavia ayer, que si este trabajo lo hacíamos en otro periodo, por ejemplo ahora actualmente, estas herramientas que utilicé para el trabajo ya algunas ya quedaron en el pasado, ¿no? Porque ahora todo el mundo usa el ChatGPT, todos los estudiantes el ChatGPT, están con eso, ni conocen otra cosa. Entonces, ¿cómo las enseña herramientas, matemática con ChatGPT sería? Las herramientas para resolver un problema matemático desde el estudiante actual en este profesorado ya es diferente en comparación a lo que era en el 2021. Ahora el desafío nuestro es cómo son nuestras consignas de trabajo, porque hoy la inteligencia lo responde todo. Entonces, si le vamos a dar una consigna y la inteligencia la responde, tenemos que trabajar con eso. La inteligencia es lo que lo hace interesante. Bueno, muy interesante lo que decís, y además porque nos está escuchando la querida colega Mabel, que no sé si ella me escucha a mí. Hola Mabel. Hola Mabel. Así que podríamos poner el micrófono ahí para que diga algo, que Mabel vino a hablar de consignas justamente, ¿se acuerdan? Sí, Te reconocí, Margarita, por la voz.
A Hugo lo estoy viendo, pero a vos te reconocí por la voz. Bueno, qué bueno. Están planteando acá el tema de las consignas y lo que decía yo es este trabajo, el poder compartir este trabajo y bueno, aprovechando que estás presente y en alguna oportunidad viniste acá a dar justamente un curso, una charla sobre consigna, qué importante es que el grupo pudiera capitalizar eso, más el trabajo que pudo realizar Hugo con el aporte de sus colegas y que sea motivo de discusión a lo mejor o de algún taller el trabajar sobre las consignas para potenciar el uso de las TIC haciendo matemática y no simplemente usar TIC por usar TIC o porque está de moda o el chat GPT o cualquier TIC, sino que la riqueza que sea en favor de que se aprenda matemática, ¿no? Exactamente, sí. Y ahí también insistiría en esto que acabas de decir, que es en que aprendan matemática más que usar las TIC para enseñar. Para que no se piense que quien tiene que usar TIC sea el profe, sino que el profe piense que quien va a usar TIC para aprender matemática es el alumno. Exactamente. Bueno, muchas gracias. A ver, no sé qué más quieren aportar. Es importante eso que ella dice porque uno cae en ese vicio. Demostrar todo. Demostrar todo y no terminar de estar en docente de uso, no permitir al estudiante que Bueno, ¿y qué dicen los futuros profesores? Los casi profesores ya tienen para preguntar. Bueno, en lo que pasa, por ejemplo, como usted mencionó con la calculadora, hasta qué punto algunos conocimientos matemáticos ya no son tan necesarios como a sumar, la radio suma, ya tengo la calculadora, y hasta qué nivel podría llegar ahora con la inteligencia artificial que va evolucionando y que cuanto más se usa, eso más mejora, sino peligra algún conocimiento, alguna cosa. El conocimiento está porque vos vas a saber que estás necesitando sumar y de hecho el concepto lo vas a tener que tener, lo vas a hacer el algoritmo. Lo que se ahorra es la cuenta, digamos. Eso también. Esto de los algoritmos, ¿no? Que es sumamente importante esa parte. Porque siempre dicen, por ejemplo, me pasa que le dicen, vos sos profe de secundaria, pero mi hijo no sabe dividir. ¿Cómo que no sabe? ¿Tiene idea de repartir? Sí, eso sabe, sí, pero el algoritmo no aprende, ¿no? Que veo que también hay varias formas de algoritmo, entonces la idea tiene, o sea, el concepto, se mezcla mucho el concepto con el algoritmo. Y lo mismo va pasando después, cuando pasamos al secundario. Entonces la importancia, yo siempre digo, y me parece sumamente importante, ya sea utilizando o no la tecnología, la importancia en la consigna está en que el estudiante pueda analizar, argumentar y después validar eso que está diciendo, porque si nuestra consigna no genera eso, claro, por eso la importancia, decía yo, de qué bueno que haya este ambiente de trabajo para potenciar eso que tienen, esas inquietudes para hacer encuentros de taller, para trabajar consignas matemáticas o de la asignatura que quieran y discutir con el otro, porque a veces lo que nos parece muy obvio desde el profesor para el alumno no lo es, o para el colega no lo es. Y respondiendo un poco, comentando, charlando con el compañero ya que dijo lo de las TIC, también no dejar todo, no pensar que todo lo va a resolver la TIC. Bueno, probablemente en algún momento sea así, pero nosotros ya no vamos a estar ahí, así que en este presente ahora tenemos que discutir cómo mejorar nuestras consignas, nuestro trabajo en el aula. El presente es lo que podemos
por el presente podemos hacer algo. Yo tengo una pregunta para Hugo, porque seguramente todo esto habrá llevado a una conclusión, vos por ahí leíste, pero con los profes que un sano por ahí están, ya pusieron consignas y que vos viste que analizaron que las consignas estaban creadas para, no para el uso, sino que como herramienta, ¿se ve un cambio en el aprendizaje de los estudiantes o va variando? Sí, no, se ve porque inclusive nosotros ahora con práctica 2 y en el taller de las TIC en la enseñanza de la matemática, los estudiantes tienen, más allá de hacer microexperiencias, ¿no es cierto? Ellos, la idea es diseñar consignas matemáticas que promuevan el uso de las TIC en sus estudiantes de secundaria. Y se ven avanzando. Sí. Bien, ahí Pero, ya hay Y comentarte también un colorario. Y comentar también que el grupo de docentes del instituto con los coformadores está llevando a cabo 8 jornadas dentro de el fortalecimiento, apoyo pedagógico a las escuelas y se están reuniendo con los estudiantes de acá del instituto y los coformadores y en cada taller reflexionan sobre diversos temas de la matemática que hacen a mejorar las consignas y ahí que está Mabel, sé que están utilizando también bibliografía de Mabel y todo esto y es un trabajo cooperativo que están llevando a cabo los colegas específicos del profesorado de matemática de la institución y que eso también fomenta a que haya un trabajo colaborativo y que nuestros estudiantes también salgan con algunas cuestiones que no lo podemos involucrarlos en la función inicial de la formación. Entonces, por supuesto. Entonces eso también destaco el equipo y que están al frente ellos y porque están acá también acompañando y realmente son debates que se están haciendo. Creo claro, que porque nunca se puede poner como espacio curricular o como asignatura si tuviéramos que poner todo lo que creemos que... Entonces, los talleres son ideales para eso, para aprender entre todos. Sí, sí. Sí. Ay, ¿qué tal, Ivonne? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hugo, felicitaciones. Gracias. La verdad, un gusto, un placer escucharte. Pido disculpas que llegué tarde, me estaba cerrando una actividad en la FAC. Yo no quiero hacerte una pregunta con respecto a matemáticas. Yo lo que quiero preguntarte es con respecto a cómo tu formación profesional como profesor, ¿qué pasó con eso a partir de esta carrera que vos elegiste, que profundiza la cuestión de la investigación? ¿Sentís que hay algo diferente? ¿Sentís que es lo mismo? ¿Un profesor que se interesa por la investigación educativa? ¿Un profesor que no? Por ese lado va más Claro. de tu experiencia. Sí, no, obviamente que cambió. Es más, como siempre decíamos con Flavia, ¿no? De que hoy en día, digo hoy en día porque es ahora que entendemos eso, por ahí antes no lo entendíamos, de que un docente no puede no hacer investigación. Si es docente, no está completo si no hace investigación. Y si es investigador, no está completo si es docente. Entonces, es como que van de la mano la docencia con la investigación. Porque si tenemos, como dije al principio, ¿no? La idea de educación, si la idea es ir creciendo siempre pensando en la enseñanza, en este caso de la matemática, entonces no podemos no involucrarnos en la investigación. Que por ahí antes no lo tenía presente porque quizás no sé, o la formación que estaba haciendo en ese momento, lo veía la investigación como algo personal, de que yo investigaba, de que yo personalmente buscaba antecedentes, miraba, veía autores, tanto de acá como de otros países, para ver qué iban haciendo. Y bueno, viste que uno va como agarrando, esto me va a servir, esto no, probaba, ¿no? Pero después de haber estudiado eso, también me dio como una seguridad para qué lado tengo que ir y cómo hacer un buen trabajo, ¿no? Y no solamente que quede en probar, sino también
en dejar por escrito todo lo que hacemos. Porque creo que eso da una respuesta importante a la pregunta acá sobre si las TIC serían el absoluto. Por lo que vos decís, más que las TIC es la persona, la formación, el proceso continuo y lo colectivo de ese proceso. Sí. Es lo que marca un poco la diferencia entre un camino y otro. Claro. Ahí sigue siendo lo humano el factor fundamental en este proceso educativo. Y reconocer también de que no es algo acabado, ¿no? De que no es algo lineal, de que hoy me puede servir, pero mañana puede ser que no, y tengo que buscar otras estrategias, volver a mirar, a buscar, que es algo que necesitamos sí o sí como docentes, no podemos no hacer eso, ¿sabes? Y creo que pensar de esa manera recupera y nos reivindica como sujetos, como personas que existimos como humanos y que no queremos dejar de existir como humanos. Y que uno de los rasgos del poder ser humano es precisamente tener la capacidad de pensar, y no queremos resignar el derecho al pensamiento, menos como docentes. Y creo que la investigación en el trabajo docente incorpora eso, el derecho a pensar sobre lo que se hace como docente, porque la investigación, al sentarse sobre la propia práctica, permite mirar eso que aparentemente, si no, sería una rutina, sería seguir un proceso lineal en el que no soy nada más que parte de un engranaje, y en cambio estoy derivando funciones, incluso derivando funciones cerebrales, cuestiones sobre las cuales ya están advirtiendo los especialistas en el estudio neurológico del cerebro. Entonces, aparte de eso, y ya volviendo al campo profesional de la docencia, es reconocer que también tenemos capacidades de decisión, y que para tener las capacidades de decisión, parte de la inmensa responsabilidad que significa saber qué hacer con un estudiante pasa porque pensemos antes qué estamos haciendo con el estudiante y para qué estamos orientando al estudiante. Y ahí aparece algo que complejiza la noción de educación tal como él la presentó, y que no es solamente una transmisión de contenidos. Nosotros formamos un humano entero, un humano que va a ser ciudadano, que va a ser padre, que va a ser responsable de lograr su propia realización. Y su propia realización no se logra solamente manejando algunos contenidos matemáticos que traiga de acá, de allá o de más allá. O sea que hay un plus en la comunicación pedagógica, en el trabajo educativo, que es el realmente ser humanos, que hacemos también una transmisión cultural con humanos. Y eso no se encuentra en la computadora. Eso solo lo podemos aportar nosotros, pero sin negar que los demás son recursos y que vamos a usar nuestra capacidad humana para decidir sobre esos recursos, sabiendo siempre a dónde vamos, que es ese objetivo de formar seres humanos íntegros. La educación es un desafío para ser mejor humano, para ser más humano, para no perder las condiciones de humanidad que hemos podido desarrollar a lo largo de los siglos de la especie. Entonces, ese también es un compromiso de los profesores, un compromiso de largo aliento, pero es un compromiso ya con la especie, que no dejemos de ser el Homo sapiens y que podamos quizás superarnos, pero no transformándonos en un algoritmo, ¿no? Creo que son cosas que también tenemos que pensar desde la filosofía de la educación. ¿Para qué la educación? Y ¿para qué la enseñanza de la matemática entra también en esa dimensión, ¿no? Ahí somos responsables de un futuro de la humanidad. Instancias somos nosotros los que hemos creado esa tecnología. Sí, sí. Tenemos que hacernos cargo del uso. Claro, es como
como a esperar ahora ser dominados por aquello que pudimos crear. Realmente creo que tenemos que reivindicar esa dimensión de sujeto, ¿no? No dejar que el algoritmo decida por nosotros. Bueno, Mabel, no sé si querés comentar algo más. Me perdí toda la parte tuya de la presentación porque estaba en clase y me cuesta mucho escuchar bien las intervenciones del público. Creo que no voy a poder aportarles algo con la fineza que ameritaría. Les agradezco la invitación y haber podido sumarme, aunque sea un ratito al final. Bueno, agradecemos que vos estés. Sabemos que ha sido muy importante tu acompañamiento. Fíjense que también para hacer investigación necesitamos a alguien que nos acompañe. Dijimos antes que ustedes eran coautores y también la función de los directores es relevante. Creo que ninguno se larga solo a esa pileta y necesita de alguna manera alguna ayuda, alguna orientación, una cercanía, un aliento, sentirse más acompañado y más seguro en la tarea. Por eso también en investigación hay una función docente, que es la del director. Con esto de formar especialistas pretendemos también formar cada vez más personas que estén en condiciones de dirigir investigaciones y que puedan entonces acompañar a sus estudiantes no solo aprendiendo matemática, sino también con los colegas investigando acerca de la enseñanza de la matemática, ¿no? Gracias, Mabel. A ustedes. Bueno, como para ir cerrando, gracias, Mabel, por acompañarme siempre desde el primer día que le dije si me quería acompañar, sin dudar me dijo que sí. Está invitada para que venga próximamente. Acá la directora ya no sé cómo decirlo, ¿no? Ya es parte de la institución, Mabel. Es una más, así que está invitada como siempre. Y bueno, gracias, Mabel, por siempre estar, por acompañar y seguir creciendo, ¿no es cierto? Porque con ella aprendí muchísimo, fue un crecimiento no solamente personal, pero en lo profesional increíble y me ayudó también no solamente a comprender cuestiones matemáticas, sino también a lo que hace la investigación en educación matemática, que es algo muy importante. Así que gracias, Mabel, por eso. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. O preguntar algo a los chicos. Ellos están ahí aprendiendo algo, investigaciones. No sé si quieren preguntar. Vamos a ver. Sobre el ¿Cuándo se abre la inscripción para la carrera de especialización? Bueno, sí, les contamos que esperamos continuar con la carrera, que estamos muy satisfechos cuando vemos la calidad de nuestros graduados, así que nosotros compartimos así, nos ponemos grandes inmerecidamente, pero ellos nos hacen sentir eso. Entonces la carrera esperamos que continúe, vamos a abrir el año que viene la tercera cohorte, se va a dictar esta vez en Posadas para ir alternando las sedes, pero tiene una modalidad en que algunos cursos tienen aspectos presenciales y otros virtuales, otros son más presenciales, pero bueno, siempre es posible acercarse y siempre es posible seguir sumando en esto de asumir la investigación como parte de lo ineludible de la profesión docente asumida científicamente, ¿no? Así que bueno, los esperamos a que nos acompañen de todas las maneras que puedan, aunque no sigan ahora, pero que sigan investigando en la escuela. Ese es mi deseo, sinceramente.
ya vemos que lo pueden hacer y que ahora simplemente depende de ustedes que todos esos procesos de reflexión que dicen que a veces cruzan en las salas de profesores o en las mesas de exámenes, bueno, puedan surgir proyectos en que esto quizás en una próxima oportunidad y ya desde ustedes mismos, bueno, se actualice esta investigación, se vean nuevos desarrollos, nuevos recursos que están utilizando, qué pasa con esos recursos, cómo ha cambiado o no la dinámica institucional que contiene usar esos recursos. Si esto significa solamente que cada profesor trae un material nuevo o significa que como colectivo docente institucional nos estamos preparando y tomando decisiones fundadas acerca de lo que hacemos de manera cooperativa, ¿no? Así que bueno, los invitamos a seguir y ojalá nos sigamos viendo y sigamos enredados en esto de involucrarnos en la investigación educativa. Es un gusto contar con gente, bueno, con tanto interés, con tanta capacidad y bueno, los felicitamos y les agradecemos. Bueno, como para ir terminando, traje impreso y encuadernado mi trabajo de investigación para dejar como aporte para la institución, así que les voy a hacer entrega a la doctora. Lo vamos a llevar a la biblioteca. Claro, y los estudiantes ya lo pueden leer. Muy bien. Para la foto. ¿Y quién es que hace la nota? Bueno, también hice un souvenir para darles a cada uno de los presentes. Ahí Flavia se nos puede pasar. Están todos los detalles. Le haremos llegar a Mabel por... Tranquilos, saludo a todos, un abrazo. Gracias. Chao, chao. ¿Damos por finalizado entonces? Sí, bueno, los invitamos. Este es el quinto Ateneo, el sexto, séptimo y octavo volvemos a Posadas. Estuvimos moviéndonos por la provincia, estuvimos en Apóstoles, estuvimos en Panambí y bueno, ahora los últimos tres son todos en Posadas, pero están más que invitados a continuar con esta serie de Ateneos. Muchas gracias. Una cosa sí. interesante es que participar de estos Ateneos tiene reconocimiento y no cómputo de inasistencia. Así que si quieren invitar a colegas y el que tenga ganas de ir a Posadas tiene posibilidades. Va a circular y seguramente Hugo va a difundir los flyers para que se enteren. Una vez por mesa. Y que se puede ver en... Sí, claro, quedó grabado como todos los anteriores en el canal de YouTube de la Redine. Otra cosa que también queremos pedirle, ya que son tan amenos, es pedirle a ustedes y a todas sus familias, conocidos, amigos, alumnos, que entren al canal de YouTube de la Redine y pongan me gusta y suscríbanse porque eso va a permitir que podamos transmitir por YouTube. Esto así sale transmitido. Ahora colgamos. Cantidad de usuarios, digamos. Por ahora se queda la presentación. 100. Así que bueno, fíjense, acá nomás vamos a tener 40 horas. Más los hijos, los tíos, los primos. Hoy llegamos a 100, dice. Bueno, para que se entienda, estos souvenirs dice, es un llaverito que dice especialización en investigación educativa y es
y es un portacelular. ¡Ay, no! No, muy capo, Hugo. Muy capo, Hugo. No van a poder decir que no puedo, tengo que el celular en la mano. Es para que lo tengan presente todos los días. Explícame cómo. ¿De este lado? Sí, viste que acá. A ver. Entonces ahí pueden dar la clase. Excelente, excelente. Se lo pierden por no haber venido. Hasta luego. Bueno, allá atrás hay algo para compartir, así que ahora para allá. Gracias.